Gracias. De acuerdo. Decíamos entonces que en esta oportunidad vamos a desarrollar los puntos correspondientes a la clase número 6. Es importante recordar que a partir de esta sección, de este contenido, inicia o se apertura el módulo 2. Significa que esta información de la clase número 6 en adelante podemos comprender y la cual está sujeta a evaluación del parcial número 2. Dirán ustedes, no hemos salido del parcial 1 y ya estamos hablando del parcial 2, pero el tiempo avanza y es importante que también estemos enterados de la información. Tengo la solicitud de Fernanda, no sé si necesita indicarnos algo, Fernanda. ¿No? Fernanda Lucía Guzmán. No, posiblemente se activó. Se activó. No tenga pena, con gusto. De igual forma, si alguien necesita indicar algo y si yo no veo que solicitó la palabra, con todo gusto puede realizar su consulta o su inquietud, ¿verdad? Lo importante es que no nos quedemos con la duda, ¿verdad? Decíamos entonces que en esta oportunidad vamos a tratar el módulo número 2. Es importante que usted vaya visualizando su guía didáctica, vea también los temas que vamos abordando y vea cómo estos se integran a la trazabilidad de la información que hemos venido desarrollando. Es importante que, previo a entrar en contexto en materia al tema medular del día de hoy, la circulación económica y la retribución de los factores de la producción, recapitulemos. Recordemos desde dónde partimos. Y es que desde la clase 1 nosotros incursionamos en este tema, en la economía, en las ciencias económicas, pero conforme el tiempo avanza hemos desarrollado distintos módulos, distintos temas. Y partimos desde conocer la definición, la etimología de la palabra, el origen de la palabra. Esto nos permite aperturar el conocimiento y comprender lo que posterior fuimos evaluando. En función de ello, verificamos teoría, historia, ya incursionamos en cuanto a las necesidades, y es que si recordamos, pues la palabra economía nos hace referencia a administrar los recursos básicos o escasos de forma óptima. Esto significa, ¿verdad?, que usted en función de ello, pues si usted dice en algún momento, yo quiero mejorar mi economía, pero ¿cómo lo va a hacer? Administrando de forma óptima todos sus recursos. Porque recordemos que todos son escasos, posiblemente para algunas personas no, pero el comportamiento a nivel nacional e internacional, todos los productos son escasos, entonces todos tienen una importancia en función de una necesidad. Entonces, cuando fuimos verificando esa información, veíamos de las necesidades básicas, las necesidades psicológicas, etcétera, en cuanto a una serie de necesidades que el ser humano desde que nace necesita cubrir. Desde que el ser humano nace, ya tiene o ya trae consigo incorporadas las necesidades. Estas necesidades en algún momento necesitamos cubrirlas, pero para cubrir esas necesidades necesitamos bienes o servicios que sean satisfactorios para esta necesidad. Hemos hablado que las necesidades son recurrentes, son infinitas, de tal forma que día con día experimentamos, tal vez no de forma técnica, pero de forma empírica, de forma tradicional, cómo la economía impacta tanto de forma individual como de forma colectiva. Para quienes son padres de familia, madres de familia o quienes tienen responsabilidades directas económicas, saben o han experimentado qué significa administrar los recursos de forma óptima. De tal forma que de acuerdo a sus ingresos, como lo llama la economía, su renta, ¿verdad? Su ingreso, esto puede ser por salarios, por utilidades, es decir, por empresas o ventas que usted realice, ahí están sus ingresos, pero ¿cómo los administra usted? Necesitamos administrarlos de forma óptima, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta porque no somos productores directos de esos ingresos.
significa que no realizamos una labor, no realizamos un trabajo directo. Entonces no nos damos cuenta realmente cuánto cuesta obtener ese recurso para administrarlo de forma óptima. Entonces cuando realmente no nos cuesta, lo llamamos así, obtenemos el dinero, el ingreso, y no nos importa, lo gastamos a veces en cosas innecesarias. Y digo lo gastamos porque nos pasa a todos. Cuando no estamos pensando en cómo administrar los recursos, no evaluamos las consecuencias, nos dejamos llevar por los impulsos y porque sabemos que el dinero ahí está y sabemos que lo tenemos disponible, pero más allá de ello, lo vemos de forma individual. Entonces, les decía, lo vamos a experimentar cuando realmente tenemos algunas responsabilidades económicas, somos padres, somos madres, somos trabajadores directos de alguna forma administrando recursos económicos de una empresa. Entonces, sí necesitamos generar todo este análisis para comprender y darle prioridad a los puntos en los que debemos de invertir. Trayendo todo esto a memoria, hacemos énfasis entonces a qué hemos identificado necesidades, necesitamos cubrir esas necesidades. Ya veíamos también los distintos escenarios o las variables en las cuales las necesidades con los bienes se incorporan, y esto ya es el mercado, la oferta, la demanda, los precios, el punto de equilibrio, porque ahí ya están incursionando o estamos cubriendo entonces necesidades con bienes o servicios satisfactorios. Pero todo esto nos trae entonces en un círculo, tal como lo vemos ahora, la circulación económica y la retribución de los factores de la producción. Enfoquémonos en este momento en la circulación económica. Y es que cuando hablamos de... Licenciada, no se escucha. ¿No se escucha ahora? Bien. Se entrecorta Sí. conmigo. Es que en algún punto se le va la voz y se vuelve a hacer, se oye así como pausado. Gracias por informarlo. Posiblemente sea tema de conexión, ya sea desde acá, ¿verdad? Si todos lo escuchan de igual forma, pues posiblemente sí sea directamente de conexión desde esta vía. Permítame un momento, vamos a visualizar. Solo por favor me confirman si ahora se escucha correctamente. Sí, ahorita sí. Gracias. Gracias por informar. Cuando no se escucha, tal vez me escriben en el chat. Quiero ver, me indica la mayoría de lo que está explicando se ha escuchado. Sí, yo creo que son como interrupciones de conexión, pero esperemos que no nos dé mayor inconveniente de ahora en adelante. Decíamos entonces que nos vamos a enfocar en este momento en el tema medular del módulo 2 y nuestra clase número 6 en cuanto a la circulación económica. Ya hemos recapitulado todos los elementos y los puntos que hemos visualizado en sesiones anteriores, y esto nos trae a la circulación económica. Ahora debemos de comprender qué es la circulación económica. Cuando hablamos de la circulación económica nos referimos a la fase del proceso económico donde se realiza el traslado e intercambio de bienes, servicios y factores. Ya usted en el escenario anterior veía que está el mercado, está la oferta, está la demanda, pero ahora la circulación económica entonces es la acción, es la fase del proceso económico donde se realiza ese intercambio, donde se dan las transacciones de compra, venta, y esas compras y ventas son siempre para cubrir necesidades. Eso no lo pierda de vista, porque este es el punto de la economía, donde partimos de una necesidad, necesitamos cubrir esa necesidad, pero allá de eso necesitamos bienes, servicios, oferentes, precios, puntos de equilibrio. Y en esta etapa se integran a las unidades productoras. ¿Por qué unidades productoras? Llamamos entonces oferentes, que también llamamos empresas,
o personas que ponen a disposición los bienes y servicios en el mercado a un precio determinado. También dice que intervienen las unidades consumidoras. Y acá pues lo está generalizando o colocando de forma global o colectiva, refiriéndose a las familias, porque regularmente la economía se va a enfocar en una familia de acuerdo a Producto Interno Bruto, en cuanto a las personas mayores de edad, las personas económicamente activas, es decir, quienes realizan una actividad económica, ya sea en forma de un salario o bien alguien que ha incursionado, ha emprendido y obtiene entonces esa renta. Es por ello que acá nos hace énfasis entonces que esta etapa es donde se integran las unidades productoras. Y cuando hablamos de unidades productoras, nos referimos específicamente a 6 y vamos a hablar de el mercado, ¿verdad? Recordemos que el mercado pues es el espacio físico virtual en el cual se intercambian los bienes o productos que los demandantes requieren, los oferentes venden a un precio determinado y siempre cumpliendo con el punto de equilibrio. Entonces acá vemos cómo nace la circulación. Ya tenemos el mercado. Recuerda que en el mercado interviene la oferta, la demanda, precios y punto de equilibrio. Bueno, otro elemento es el dinero, porque si no tenemos dinero, pues también no podemos adquirir esos bienes o servicios. Entonces, el otro elemento es también esencial e importante y que de ello también depende la dinámica de la economía. Recordemos que la economía se mueve por la cantidad de dinero. Entonces, el dinero es otro elemento de la circulación. No nos compete en el curso, pero es importante que veamos más allá del dinero, no solo el dinero, sino que en la próxima clase vamos a ver la historia del dinero, pero enfoquémonos en que hay un ente que es el responsable de emitir el dinero y el dinero también tiene su comportamiento de oferta y de demanda. Y es que por ello ustedes a veces o quienes han interactuado de forma directa como oferentes de dinero, y eso es lo que, si no me dejarán mentir ustedes, la economía informal lo ha popularizado, lo que regularmente llamamos como estos préstamos de diario. Esa es una forma de darle circulación al dinero y de proporcionar bienes económicos a personas X, Y, Z por una retribución o un interés. Hablándolo de forma legal, esto pues no está tipificado en el sistema financiero, no está regulado, no es legal, pero es una de las formas que el mercado ha popularizado para obtener dinero. Entonces, y recordemos que, o si lo vemos en un escenario tradicional, estos oferentes de dinero, si lo vemos así, se enfocan en pequeños negocios, en pequeñas empresas, microempresas, de las cuales pues también ellos se posturan como oferentes de efectivo y las personas o empresas pues deben de retribuirle a través de un interés. Aclaro, esto no está regulado en la legislación guatemalteca, en el sistema financiero, ¿verdad? Esto es por una parte. Otro de los puntos a verificar es también el banco, ¿verdad? Si vemos, si bien es cierto, un banco está regulado por el sistema financiero guatemalteco, tiene entes verificadores, es decir, se encuentra bajo una jerarquía legal ordinaria, pero es un elemento principal de la circulación económica, porque recordemos que ya una empresa formal constituida, si no cuenta con los recursos económicos, no posee liquidez o solvencia para continuar sus operaciones, necesita recurrir a una empresa financiera, llámese un banco,
que le provea de esos recursos económicos para continuar con la circulación económica, para continuar ofreciendo los productos o servicios al mercado, para continuar con su actividad económica por la cual fue fundada. Entonces, ese es otro elemento de la circulación. Otro de los puntos es el transporte, ¿verdad? Que ese es uno de los medios muy influyentes en la circulación. ¿Por qué? Porque si necesitamos bienes materiales físicos, pero no están en nuestro lugar o punto de venta, necesitamos transportar estos bienes de un punto X a un punto Y o del punto de producción a nuestro punto de venta para poder proveer esos bienes a los demandantes y que la circulación económica continúe. Y otro de los elementos importantes es los canales de comunicación, los medios de comunicación, porque recuerde que está el mercado, está el dinero, está el transporte, están todos los bienes, pero si usted no se da a conocer, o el producto, el servicio no se da a conocer, tampoco lo van a adquirir. Y aquí, pues, dentro de los medios de comunicación podemos hacer énfasis en las redes sociales, que es el boom de este momento. Acá usted se puede anunciar, se puede promocionar y sabe que va a llegar a N cantidad de personas con menores esfuerzos. Entonces, los medios de comunicación son esenciales en la circulación económica porque nos permiten hacer llegar los productos o servicios a los consumidores y siempre pues aprovechando de mejor forma todas las herramientas o todos los elementos que están dentro de la circulación económica. Usted ve entonces que estamos verificando los elementos de la circulación. Claro, acá solo hablamos de 6, pero pueden existir muchos más en función de la actividad económica que realice cada empresa. Pero si bien es cierto, acá tenemos los esenciales partiendo del mercado, partiendo del dinero, partiendo del transporte, partiendo de los medios de comunicación, porque en este caso pues nos va a incrementar también la capacidad instalada, podemos vender más, podemos obtener más ingresos, podemos generar más empleos. Entonces aquí es donde se dinamiza la economía. Acá es donde ya tiene un círculo de movimiento constante en el cual se espera que permanezca, ¿verdad? Porque recordemos que ese es el objetivo de la economía, movilizar entonces bienes, servicios, dinero, que permita entonces cubrir necesidades. Esa es entonces la circulación económica, ¿verdad? Y veíamos entonces que es la fase del proceso económico donde se realiza el traslado o intercambio de bienes y servicios. Vea usted entonces, enfóquese en que es el punto donde usted consumidor, usted demandante va al mercado, hay un oferente quien le va a entregar el bien o servicio, pero a cambio de ello usted debe de entregar dinero o en las distintas formas de pago, ¿verdad? En las distintas modalidades, ya sea efectivo, billetes y moneda, ya sea a través de una transacción electrónica, una transferencia bancaria, documentos de créditos, cheques, pagaré, etcétera. Entonces, todo esto es la circulación económica. Acá tenemos la información teórica de lo que ya conversábamos en cada uno de los elementos de la circulación económica. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Licenciada, disculpe, en los elementos de la circulación son 6, ¿verdad? Acá tenemos 6. No son todos, eso sí es cierto, no son todos. Acá tenemos los básicos. Teníamos... Ok, entonces, pero... ¿cuál es tu pregunta? Es que yo tengo anotado 5 y trataba de ver en las imágenes cuál era el que me faltaba, pero no lo encontré. No sé si me lo podría decir, disculpe. Sí, claro. Acá no sé si usted visualiza la lámina que estamos proyectando en este momento. Así es. En la lámina anterior nosotros hablábamos entonces del mercado como elemento principal. Hablábamos del dinero como medio de pago.
Hablábamos de los comerciantes, que acá ya son los oferentes, como lo decíamos. Hablábamos del transporte. En la lámina anterior hablábamos de los bancos, no tratamos las piezas medidas. Y hablábamos de los medios de comunicación. Entonces, en términos generales, de los elementos que hablamos en la lámina anterior, corresponde a el mercado, el dinero, los comerciantes o los oferentes, el transporte, los bancos y los medios de comunicación. Esos 6 elementos son los que tratamos en la lámina anterior, haciendo la salvedad que no son todos. Hay mucho más elementos o factores que intervienen en la circulación económica, pero estos ya van directamente con la actividad o el negocio que se vaya a realizar. Por ejemplo, si nos enfocamos en la industria azucarera, por ejemplo, que es un ejemplo clásico que podemos comprender todos. Acá, dentro de los medios de circulación, ya pueden influir otros. Por ejemplo, la maquinaria, que es esencial, la tierra como tal, que nos va a permitir entonces obtener ese producto, y materia prima, que nos va a permitir generar entonces un producto final llamado azúcar. Entonces, ya influyen otros elementos específicos de acuerdo a la actividad económica que se esté realizando. Si hablamos de la industria textil, por ejemplo, necesitamos de otras materias primas, ya no de la tierra como tal, sino que de materias primas como algodón, que nos va a permitir entonces llevar a hacer hilos, y de estos hilos nos va a generar tela, etcétera. Entonces, ya son otros elementos de la circulación económica, pero están enfocados directamente en la actividad que se está realizando. Entonces, acá estamos hablando de 6 elementos que son generales, que son macro. Gracias, licenciada. Con gusto. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud con la información que hemos tratado? Licenciada, disculpe. El ser humano también podría entrar ahí. El ser humano como tal está incluido en la circulación económica, porque si lo vemos acá, están los comerciantes. Si hablamos de comerciantes, únicamente pues pueden incluirse como oferentes o demandantes. Entonces, ¿por qué comerciantes? Por un lado, uno que compra los bienes, y por otro lado, uno que ofrece los bienes. Entonces, acá no lo tipifica como ser humano, sino como comerciante, pero sí son todas las personas que intervienen en este círculo económico, ¿verdad? Porque recordemos que todo parte de una necesidad, y las necesidades pues son inherentes al ser humano. Entonces, el ser humano pues en función de esas necesidades recurre a un mercado para adquirir esos bienes, esos productos, esos servicios, genera un pago, necesita entonces que estos productos sean trasladados, necesita un medio de transporte. Si no cuenta con la liquidez o el dinero para adquirir esos bienes, necesita acudir a una empresa financiera, a un banco, para que pueda obtener liquidez y adquirir los productos o servicios que necesita. Pero para todo ello, los medios de comunicación también influyen en cuanto a generar la información de todos los productos que se ofrecen. Entonces, enfocándonos en su pregunta, si el ser humano interviene, claro, desde que nace el ser humano es el protagonista de las necesidades, y es el protagonista de que exista una circulación económica. Porque imaginemos que no existieran demandantes, estamos hablando que no existieran necesidades, cosa que es imposible, ¿verdad? Entonces, el ser humano es el protagonista de la circulación económica, porque el ser humano es quien muestra las necesidades, es quien ofrece los productos, es quien adquiere los productos para generar esa circulación económica. No sé si queda clara su inquietud. Claro que sí, licenciada. De acuerdo. ¿Alguien más que tenga alguna duda relacionada? ¿No hay dudas? Bueno, si no hay dudas, trasladamos entonces a la siguiente lámina, y recordando siempre que nuestro tema principal
está enfocado en la circulación económica y la retribución de los factores de la producción. En la clase número 3 hablábamos de la retribución de los factores de producción y vamos a recapitular los factores de producción. Estos son 4, que pueden ser los recursos naturales, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial. En otras palabras, también se llama capacidad instalada. Bueno, lo importante es que ahora veamos la retribución de los factores de la producción. Y es que ahora veamos un escenario donde ya está la economía dinamizada, ya existe una circulación económica. Es importante también verificar la retribución de todos estos factores que influyen en la circulación. Veamos entonces, hablábamos, por ejemplo, de los recursos naturales. Si bien es cierto, de acuerdo a las necesidades del hombre, una de las necesidades básicas es la necesidad de alimentos. Y recordemos que la mayoría de alimentos se producen a través de la tierra, a través de los recursos naturales. Entonces, lo que nos permite entonces verificar en cuanto a la retribución, ¿qué obtenemos de cada uno de los factores de la producción? Por ejemplo, en cuanto a los recursos naturales, llámese tierra, por ejemplo, el espacio que nos permite generar algún producto agrícola, esto nos va a permitir una renta. Una renta por 2 cuestiones. Por un lado, una renta en cuanto a una ganancia de acuerdo a la producción que realicemos, si nosotros, propietarios de la tierra, propietarios de los recursos naturales, generamos una actividad agrícola en ese bien o en ese factor de la producción. Lo que vamos a obtener entonces es un ingreso. Por otro lado, es importante también ejemplificar que los recursos naturales se colocan al mercado como renta, porque usted pues posee X cantidad de caballerías, pero no realiza ninguna actividad agrícola. Muy bien, lo puede colocar para que un tercero lo utilice y esto le va a permitir entonces un ingreso. Los recursos naturales son la base entonces de los factores de producción, porque los recursos naturales nos permiten entonces el espacio para poder generar tanto productos agrícolas como no agrícolas, y de esto pues se puede obtener la renta, ya sea los ingresos por los productos que se cosechen o ya sea la renta porque se le proporcione el espacio a un tercero. Entonces es la retribución de los recursos naturales. Este es el principal, este es el básico, este es el esencial, porque de ello pues nos permite entonces visualizar el mayor ingreso en cuanto a este factor principal. Ahora, en cuanto a el segundo factor, recordemos que toda actividad económica lleva consigo un trabajo donde interviene el ser humano. Si usted necesita generar una producción de X artículo, vegetales, frutas, etcétera, pues necesita también que personas o seres humanos realicen la actividad desde preparación de tierra, siembra, hasta la cosecha de los productos. O bien necesita del ser humano. Si vemos que no sean productos agrícolas, por ejemplo, una planta industrial, necesitamos del ser humano para que realice la transformación del artículo y colocarlo a la venta. Entonces, todo esto lleva consigo el factor de producción que denominamos trabajo. Pero ¿cuál es la retribución? Como lo indica el título, la retribución de los factores de producción. Muy bien, recuerda entonces que el trabajo tiene como retribución los salarios. Y es el ejemplo claro que si usted pues como colaborador, como trabajador, como mano de obra de una empresa, ya sea agrícola o no agrícola, pues también devenga un salario. Entonces, esta es la retribución de los factores de la producción. En cuanto al capital,
Recordemos que el capital son todos los bienes, derechos y obligaciones que posee una empresa o persona para realizar una actividad económica. Es decir que si usted va a invertir N cantidad de capital, 50,000 por ejemplo, usted espera que eso se le multiplique, que le incremente. Y esto, pues de esto espera una retribución que llamamos interés. Porque si usted al día 1 tenía 50,000 de capital, pero al día 300 tiene 100,000 de capital, significa que ya devengó o ya obtuvo una retribución de un interés, porque incrementó su capital. Y eso es lo que espera, ¿verdad? En cuanto a la circulación económica, usted espera vender los productos, incrementar el capital o recuperar el capital que ha invertido, en todo caso, ¿verdad? Pero lo que espera es generar un interés, una ganancia, no una pérdida, ¿verdad? Entonces, este es otro de los factores de producción y la retribución que pues lleva a través de la circulación económica. Cuando nos referimos a el factor de la capacidad empresarial, recordemos entonces que es la capacidad instalada, la trayectoria que tiene la empresa, el nivel de madurez que ha adquirido con el paso del tiempo y lo que espera entonces la empresa son en términos monetarios utilidades, ¿verdad? Si hablamos en términos no monetarios, lo que espera la empresa también es un posicionamiento en el mercado, que sea una marca líder, una marca reconocida, que sus productos sean demandados. Entonces, pero en primera instancia, la capacidad empresarial lo que permite o lo que espera o lo que va a retribuir son utilidades. ¿Por qué? A mayor capacidad empresarial, usted puede generar más unidades de producción, puede colocar más productos a la venta y en consecuencia puede tener más utilidades o más ganancias, porque recordemos que las ganancias también se dan en función del volumen de venta. Entonces, no es lo mismo que una empresa venda 10 unidades a que una empresa venda 100 unidades, porque su utilidad va a ser mucho más. Y vayamos a los extremos cuando hablamos de la capacidad empresarial. No es discriminación, pero para que lo comprendamos, no voy a hablar de marca, pero vea usted una venta de pollo en un puesto de una casa particular tradicional y vea usted una venta de un pollo frito en una marca reconocida, en una marca posicionada que tiene capacidad empresarial. Nos vamos a los polos opuestos y vemos entonces que la capacidad empresarial obtiene mayores utilidades, porque esa es la retribución. Y eso es lo que la economía pues marca, indica, que a mayor capacidad empresarial, usted también puede tener mayores utilidades. Entonces, esta es la retribución, si lo vemos en otras palabras, el pago que los factores de producción realizan a los distintos elementos. Recordemos entonces que de los recursos naturales regularmente obtenemos ingresos o rentas, del trabajo obtenemos salarios, del capital obtenemos interés y de la capacidad empresarial obtenemos utilidades. Todo esto está inmerso en la circulación económica. Ya usted imagínese entonces cómo es que funciona la economía, cómo es que a través de las necesidades el ser humano interviene, interactúa en un mercado donde ya no es solo la persona, sino que ya necesita de otros factores como los recursos naturales, ya necesita de otros elementos como el dinero para pagar salarios, ya necesita de otros elementos como de financiamiento para obtener el capital, para dinamizar la economía, para mantener la circulación y que en esta forma incremente su capacidad empresarial. Porque recordemos que toda empresa nace con el objetivo de incrementar o de crecer. Si usted pues tiene esa idea o ya está experimentando, ya incursionó en el mercado con un producto, con un servicio, lo que espera es que su empresa crezca, no solo en tamaño, ¿verdad? Sino que su capacidad de instalada, la cantidad de producción, sus clientes, sus ingresos. Entonces, todos estos elementos intervienen en la circulación económica.
Y vemos de esta forma cómo es la retribución o la paga de los distintos factores. Decíamos, en la clase número 3 veíamos los factores y en esta clase estamos viendo la retribución que cada uno de ellos obtiene. ¿Alguna duda con lo que hemos visualizado? ¿Alguna inquietud o queda clara la información? Gracias por confirmar. Sí, ahí estamos claros, Lick. Gracias. De acuerdo, con gusto. Vamos a enfocarnos ahora en otro de los temas principales, esenciales, que ya nos hacen llegar a otro escenario. Y ahora vamos a hablar de las variables macroeconómicas. Solo con hacer referencia, pues ustedes imaginan, ¿verdad? Hay variables básicas que las podemos ver como micros y hay variables macroeconómicas. Cuando hablamos de micro nos hacemos referencia a algo singular, particular o pequeño, y cuando hablamos de macro pues hacemos referencia a algo más extenso, a algo más grande o de mayor proporción. Y justamente vamos a tratar de las variables macroeconómicas. Esto también cumpliendo con la segunda unidad, y recordemos que nuestro tema esencial de la segunda unidad en el numeral 1 habla de las principales variables económicas. Pero para comprender las variables económicas, por eso trajimos a la vista la circulación económica, porque vemos el comportamiento que cada uno de los elementos tiene, vemos la retribución de los distintos factores para ahora comprender cómo las variables económicas intervienen en la economía, ¿verdad? Pero para ello necesitamos comprender en primera instancia qué son las variables económicas. Y cuando generamos esta pregunta, obtenemos una respuesta, la cual nos indica que las variables económicas son los indicadores. Cuando hablamos de un indicador, voy a hacer referencia, porque muchas veces pues tal vez no conocemos el término, pero cuando hablamos de un indicador nos referimos a un dato estadístico, a un número, a una referencia que nos va a marcar un punto, tanto positivo o negativo. Por eso, por ejemplo, si hablamos de la nota del parcial número 1, bueno, el indicador es 10. Significa que usted debe estar por lo menos en 10, que sería el escenario ideal, ¿verdad? Así hace referencia a las variables macroeconómicas. Son indicadores, son números, son estadísticas. Veamos, que toma en cuenta un país para poder comprender su realidad económica con relación a los demás países. Vea usted la importancia. Acá ya no nos estamos refiriendo a un mercado local o un mercado nacional, sino que ya nos estamos refiriendo a un país en general. Y las variables económicas son esos indicadores, son esas estadísticas que debe tomar en cuenta un país para comparar o comprender su economía con relación a los demás países. Es importante recordar que cada una de estas variables genera información fundamental para promover el desarrollo de una nación. En función de sus actividades internas y de su vinculación con el resto del mundo. Ahora, cuando hablamos de las variables macroeconómicas, acá ya no pensemos en mi empresa, en mi familia, en mi mercado local, en mi mercado regional, no. Ahora vamos a pensar en la economía de un país. Y es que, tal como lo indica la teoría, las variables económicas son indicadores, son números, son estadísticas. Y ahora, esto nos va a permitir entonces verificar o comprender cómo está la realidad económica de un país. ¿Y cómo podemos medir la realidad económica? A través de las variables económicas. Pero para ello necesitamos conocer cuáles son esas variables. Y esto nos va a permitir entonces comprender con mayor visibilidad a qué nos referimos cuando hablamos de las variables macroeconómicas. Recuerden, acá ya estamos hablando de un país en comparación contra otros países de una economía global. Bueno, entonces acá tenemos una serie de variables macroeconómicas
voy a hacer énfasis que no son todas, pero son las principales o las esenciales con las que se puede evaluar cómo está realmente la economía de un país versus la economía de otros países. Y ahorita dirán ustedes, ya pensando en cómo está la economía en nuestro país contra otras economías de mayor potencia, y muchas veces nos quedamos así como que tal vez no sorprendidos porque ya sabemos cuál es la realidad económica de nuestro país, pero cuando ya vemos que estas variables macroeconómicas son las que hacen referencia, comparación o análisis con otros países, pues ya sabemos que existen economías mucho más robustas, mucho más potentes, y son lo que denominamos economías potenciales. Y no está de más, pero ustedes ya saben pues que la economía potencial, pues llámese la economía americana de Estados Unidos y llámese la economía europea, pues que son las economías que predominan el mercado tanto global o mundial, ¿verdad? Enfoquémonos entonces en las variables macroeconómicas. Y para ello, por favor, le voy a solicitar a Mónica Alejandra. Mónica Alejandra, ¿está en nuestra sesión? Sí, licenciada. Recordemos entonces qué es una variable macroeconómica. Licenciada, disculpe, me acabo de conectar porque se me había ido el internet. De acuerdo. Stephanie está en la sesión. Elber me está solicitando la palabra. Adelante. Sí, licenciada, yo quería dar mi punto de vista sobre ello. Adelante. Para mí va en mis propias palabras, que es lo que según a usted le interesa. Adelante. Una variable macroeconómica es una variable que, por así decirlo, satisface no solo a un país. De mi parte es que satisface a todo el mundo, para ser exactos. Por así decirlo, un ejemplo claro, el petróleo. El petróleo es una variable macroeconómica que por muy bien sabemos que satisface a todo el mundo, por así decirlo. Gracias por su comentario, pero sí me gustaría aclarar. Yo creo que su enfoque está en cuanto a los productos macroeconómicos. Ahí estamos hablando de productos. Solo no es que vaya a tergiversar su punto de vista, sino que solo quiero aclarar para que no confundamos los términos. Por ejemplo, el ejemplo que usted nos está comentando del petróleo es un producto macroeconómico, producto, no variable. Ahora, cuando hablamos de las variables, voy a recordar el enunciado que decía anteriormente, es un indicador, es un número, y recordemos que el petróleo no es un número, no es un indicador, es un producto, si bien es cierto, es un commodity. ¿Por qué un commodity? Cuando hablamos del petróleo, pues de él podemos obtener gas líquido, podemos obtener combustible, entonces ya tenemos productos dependientes, por eso decimos que es macro, pero es un producto, no es una variable. Una variable, recordemos que es un indicador, es un número, es una estadística que me va a permitir comparar, evaluar la economía de un país con otro. Entonces, para que no confundamos esos términos, no sé si queda ahora mejor comprensible. No es tergiversar su comentario, sino que solo para que quedemos claros, ¿verdad? Tengo la solicitud de Catherine. Adelante. Sí, licenciada, un ejemplo podría ser de las variables económicas es la población, ya que eso tienen en común todos los países y varía en los países la cantidad de población, pero una población es parte de las variables económicas. Gracias, muy amable. Yo verifiqué la solicitud de Alba, no sé si... Sí, ya lo dijo usted. Ya lo dijo usted que variable era un indicador o un dato. Gracias, muy amable. Y entonces ahora veamos las variables que tenemos proyectadas. Aclaro, no son todas, pero son las básicas con las que se compara un país con otro. Partiendo del Producto Interno Bruto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto, en términos económicos, se refiere a la producción total
de un país en un momento determinado. No vamos a analizar detenidamente cada una de las variables porque esto nos lleva mucho más tiempo y nuestro curso es de economía general, no es ni micro ni macroeconomía, es economía general. Entonces, no nos vamos a enfocar directamente a estudiar cada una de las variables, pero sí me interesa que ustedes las conozcan y me interesa que ustedes sepan para qué se utilizan y me interesa que ustedes comprendan la definición de cada uno. Por eso decimos que el Producto Interno Bruto es la producción total de un país. De forma sencilla se los voy a ejemplificar. Cuando hablamos que es a un momento determinado, regularmente el Producto Interno Bruto se mide al finalizar un año. ¿Por qué al finalizar un año? Porque este es un indicador de un periodo de 12 meses en el cual podemos visualizar cuál fue la producción total de un país. Y cuando hablamos de la producción total de un país, nos referimos no solo a la producción, tal vez pensamos en la agricultura, en la producción total, no, ahí nos referimos entonces a todas las actividades económicas de tanto agrícolas, no agrícolas, textiles, entonces de agroindustria, todas las actividades que generaron los distintos sectores y con ello determinamos la producción total de un país. Entonces, si lo llamamos en términos generales, es decir, todas aquellas transacciones que realizó un país para generar entonces esas ventas en cuanto a la producción. Si hablamos de la agricultura, pues podemos hablar de los productos de exportación que son banano, cardamomo, café, etcétera. Pero si hablamos del producto agroindustrial, podemos hablar de la caña de azúcar, de, por ejemplo, los distintos aceites. Entonces, son todos los productos, no solo agrícolas, ¿verdad? Agrícolas, no agrícolas, textiles, agroindustriales, etcétera, donde influyen todos los sectores y esto se unifica para poder determinar la producción total de un país. Si nos enfocamos en cómo determinar la producción, por eso les decía, no nos vamos a entrar en cada una de las variables, pero es un análisis muy profundo, muy minucioso, en el cual pues intervienen diferentes profesionales y diferentes instituciones. Voy a hablar que estas variables macroeconómicas las mide el Ministerio de Economía, el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas, quienes son los entes principales quienes evalúan cada uno de estas variables macroeconómicas. Por eso es importante obtener, por ejemplo, si vamos al Producto Interno Bruto, realmente cuánto fue la producción total de un país en un momento determinado. Pues lo podemos medir a través de distintas formas, ya sea unificando las actividades o bien verificando las declaraciones, pero aquí ya podemos tener injerencia. Si usted, productor, realmente genera su declaración ante la administración tributaria, recordemos que no siempre estamos declarando toda la producción generada. Entonces ya hay algunos niveles de tolerancia, de variación, de un margen de error aceptable en el cual podemos verificar que el Producto Interno Bruto, como lo indica la definición, es la producción total. Recordemos que no siempre obtenemos un dato certero, un dato específico en el que podemos decir se generó una producción de 100, cuando puede ser mucho más, ¿verdad? Entonces, pero cuando hablamos del Producto Interno Bruto, recuerde usted que es la producción total de un país en un momento determinado. Cuando hablamos de la producción total, son todos los bienes o servicios que genera un país. Acá voy a hacer mención también que muchas veces dentro del Producto Interno Bruto, pues interfieren otros elementos. Por ejemplo, un elemento que interfiere de forma directa y que distorsiona en cierta forma el Producto Interno Bruto son las remesas internacionales. Porque muchas veces para generar esa liquidez se obtienen remesas internacionales y esto pues ya no es lo que el país generó como producción, sino que ya la persona, la empresa recibió esa remesa,
Es decir, él no generó ese producto, ese trabajo, sino que únicamente obtuvo la liquidez para generar una actividad económica. Entonces, les decía, son N cantidad de elementos que intervienen, pero por eso también hay un indicador de las remesas. Y si ustedes han escuchado en algún momento, el Banco de Guatemala hace un análisis en cuanto a las remesas internacionales que reciben tanto las personas individuales como las personas jurídicas, para separar estas remesas y no considerarlas como Producto Interno Bruto, porque esa no es producción de un país. Esa es, si bien es cierto, es liquidez que tiene el país, pero no producto de una actividad económica generada dentro de un país. No sé si se comprende para que hagamos referencia cuando usted vea ese dato de remesas internacionales, comprenda que eso no es parte del Producto Interno Bruto. ¿Alguna duda con la variable que hemos visualizado? Continuamos. Licenciada, disculpe. Adelante. Por así decirlo, las remesas internacionales, dice usted que no es una variable, no es un Producto Interno Bruto, ¿verdad? Pero por así decirlo, en el país de donde se envía la remesa, sí es un producto. Del país, sí, porque ahí se generó la actividad económica. Ya. Pero Ahí del país donde llega, sí no. Ahí donde lo recibe, no, porque de ahí no está generando ninguna actividad económica, ninguna producción, sino que únicamente solo está recibiendo la liquidez o el bien, en este caso el dinero, ¿verdad? Pero no fue por una producción, una actividad que haya realizado. En cuanto a la inflación, hemos escuchado tal vez muchas veces este término, pero lo vamos a ver de forma fácil. ¿Qué es la inflación entonces? Es un aumento continuo del costo de los bienes y servicios. ¿Y cómo se manifiesta la inflación? Cuando los precios se incrementan. Generalmente, la inflación se verifica o se marca de forma mensual, y este indicador o esta variable también la analiza el Banco de Guatemala, porque el Banco de Guatemala pues obtiene todos los insumos o toda la información que nos va a hacer referencia a la inflación. Cómo estuvo el índice de precios al consumidor, cómo estuvo el valor de la canasta básica, cómo estuvo entonces el comportamiento o la fluctuación de esos precios. Y esto es lo que nos lleva a la inflación. Sí, licenciada, disculpe. Adelante. ¿Qué es fluctuación? Adelante, no lo escuché. ¿Qué es fluctuación, algo así? Inflación. Inflación. Fluctuación, algo así la había escuchado. Yo casi no le escucho, disculpe. Sí, casi no se le oye. Fluctuación, había dicho, ¿verdad, José? Ajá, sí. Fluctuación, escuchó él, pero la palabra es inflación. Fluctuación. Yo no le escuché bien, pero si él indicó fluctuación. Sí, fluctuación, dice. Son dos palabras diferentes. Inflación es el aumento continuo de los precios o los costos de los bienes y servicios. Cuando hablamos de fluctuación, fluctuar es un movimiento constante de altas y bajas. Entonces, cuando hablamos que los precios fluctúan, es que en un día están altos, un día están bajos, un día están medios, luego se incrementan, luego bajan. Entonces, a este comportamiento de sube y baja, a eso le llamamos fluctuación. Pero recordemos que dentro de todas las transacciones económicas se da ese escenario, hay fluctuación de precios. Pero cuando hablamos de la inflación, significa que dentro de esas altas y bajas, la mayor parte fue incremento de los precios. Por eso nos hace referencia al enunciado y nos dice que la inflación es el aumento continuo de los costos de los bienes y servicios. Más allá que se mantuvieron los precios bajos, es al contrario. La inflación significa que los precios se están incrementando, subiendo constantemente. Acá en nuestro país la inflación es moderada, ¿verdad? Y hay países donde existe una hiperinflación.
donde los precios están desorbitados, llámese una economía, por ejemplo, de Venezuela, donde los precios de los productos son súper elevados. ¿Por qué? Porque hay un aumento continuo del costo de los bienes y servicios. El incremento es constante, nunca los precios bajan, al contrario, solo incrementan, incrementan, incrementan. Hablando de la inflación, quisiera que hiciéramos un ejercicio. Por favor, ingresemos a la página del Banco de Guatemala. Vamos a ir desarrollando ese ejercicio para que ustedes sepan también cómo es que el Banco de Guatemala genera este dato. Ingresemos a la página del Banco de Guatemala. Banco de Guatemala. Búsquelo usted como Banco de Guatemala en la web. Es una de las páginas que recomendé desde el inicio de la sesión de la clase 2. Recuerdo, les compartí una serie de instituciones que son de importancia y útiles para nuestra clase o nuestro curso. Vamos a ir visualizando, vamos a ir ingresando a el Banco de Guatemala. Vamos ingresando, vaya usted, ingrese a la página del Banco de Guatemala. Lick, no se mira su pantalla, bueno, se está compartiendo, ahorita dejó de compartir, ¿no? Yo dejé de compartir ahora. Ah, muy bien, muy bien. Ingresemos al Banco de Guatemala. Ingresemos al Banco de Guatemala. Claramente se ve la inflación ahí, en primera plana. Exacto. ¿Ya se visualiza mi pantalla ustedes? Sí, Lick, se visualiza bien. Sí, Lick. Sí. Sí, Muy Lick. bien. Y si ustedes hicieron el ejercicio, ingresaron a la página del Banguat y uno de las variables macroeconómicas principales, la inflación. ¿Por qué es la variable que más influye en la economía de un país? Porque recuerde usted que, ¿qué nos dice la inflación? Es el incremento continuo o acelerado de los precios. Porque si los precios incrementan, olvídese, nuestra capacidad adquisitiva disminuye. Porque dígame usted cuándo en su empresa proveedora del salario o la empresa donde usted presta los servicios profesionales, laborales, etcétera, le ha indicado, fíjese que incrementaron los precios, le vamos a incrementar el salario. ¿Cuántas veces? Nuestra economía no es de ese tipo. Nuestra economía mantiene un salario mínimo que está inferior al valor de la canasta básica. Entonces, son puntos que debemos de comprender, estudiar, analizar, y de eso se trata nuestro curso, que en algún momento vayamos comprendiendo cómo estos elementos intervienen en nuestra economía de forma directa, aunque son variables macroeconómicas, a quienes afectan de forma final es al consumidor. ¿Y quiénes son los consumidores? Nosotros, todas las personas. Voy a verificar un comentario que dice, un ejemplo también puede ser en nuestro país, la canasta básica. En efecto, la canasta básica es el punto medular para medir la inflación. Tengo la solicitud de Elber, adelante. Licenciada, eso de la inflación que dijo usted de los salarios, diga usted, de que no hay aumento, ¿eso solo incluye a las empresas o también incluye, por así decirlo, a los trabajadores del gobierno? Regularmente solo a las empresas privadas. Recordemos Sí, que el gobierno no realiza una actividad económica. Sí, porque tengo, por así decirlo, al menos en el ICS hay un aumento salarial cada año. Cada año, sí, es correcto. Porque recordemos que las instituciones estatales no generan una actividad económica, más bien una actividad de servicio, a diferencia de las empresas privadas, que ya es quien tiene entonces esa circulación económica, ¿verdad? Bueno, lo que necesito es que veamos el tema de la inflación. Si usted ya está en la página principal de la que estoy compartiendo, vea usted que hay tres
columnas donde en primera instancia está la inflación. Acá tenemos un dato de la inflación intermensual que está en un punto positivo de 32%, 0.32%. Significa que este ha sido el incremento intermensual, es decir, de un mes contra otro. El ritmo a este mes ha sido de un 6%, una depreciación acumulada de 0.47%, y ahí nos indica que es a febrero del 2021. Porque ahorita pues no ha finalizado marzo, les decía, la inflación regularmente se mide a nivel mensual y a nivel anual e interanual. Anual significa que es al final de cada año, e interanual significa que está siendo medida la inflación de un mes anterior contra un año anterior, mes actual contra año actual. Por ejemplo, enero 2020, enero 2021. Es una inflación interanual, intermensual. Vemos entonces, acá tenemos que el Banco de Guatemala es el ente principal para estudiar las variables macroeconómicas. Acá tenemos otras variables macroeconómicas como es la tasa líder de la política monetaria. Tenemos el tipo de cambio de referencia y esto nos hace énfasis a que es al día de hoy, al sábado 13 de marzo. Este es el punto de referencia, el tipo de cambio. Si usted va a una institución financiera privada, pues ahí hay diferentes tipos de cambio de compra, de venta, pero ahí ya están directamente en una transacción, en una actividad económica de compra-venta de divisa. Pero para las transacciones comerciales, si usted empresa va a realizar una compra en el exterior, su punto de referencia debe ser el tipo de cambio que proporciona el Banco de Guatemala para sus transacciones contables, ¿verdad? Aunque sus transacciones monetarias sean en función del banco donde esté realizando la actividad. Entonces, veamos, quise hacer este ejercicio para que usted vaya, también que tenga aquella iniciativa de poder explorar toda la información que nos presenta el Banco de Guatemala. Queda acá para usted, la información es pública. Tenemos al lado izquierdo, tenemos acerca del Banco de Guatemala y si usted pues selecciona esa opción, le va a desplegar la historia del banco, cuál ha sido su trascendencia desde que se fundó hasta la fecha. Tenemos la política monetaria, cambiaria y crediticia, tenemos la transparencia institucional, tenemos las estadísticas macroeconómicas, ¿verdad? Que es nuestro punto de análisis el día de hoy. Tenemos N cantidad de información. Están las reservas monetarias. Tal vez ahorita, en este momento, en este punto, sea como que en algún momento en términos desconocidos. Pero se trata de que usted también vaya explorando, incursionando en conocer las distintas variables. En cuanto a las variables macroeconómicas, voy a volver ahora a nuestra presentación. Quería con este ejercicio que usted conozca en dónde puede visualizar las variables macroeconómicas y en primera instancia la inflación. Dijimos entonces que la inflación es una de las variables económicas que tiene mayor influencia en el análisis de la economía de un país, ¿verdad? Porque si usted recuerda, pues de eso depende cómo está realmente la inflación de un país para poder visualizar el comportamiento contra otro. Recuerde que esto nos indicaba la teoría. Es el indicador, el análisis, es un número en el cual una economía se puede comparar con otra, se puede analizar. Otra variable macroeconómica es la tasa de desempleo. Solo me confirman si ya se visualiza mi presentación. Sí, licenciada. Licenciada. Gracias. Entonces, otra variable es el desempleo. Y esto nos hace referencia a cuando existe población laboralmente activa, pues como su nombre lo indica, sin un empleo. Cuando hablamos que es una población laboralmente activa, cuando es una persona mayor de 18 años cuyas facultades legales y físicas le permiten realizar alguna actividad laboral. Hablamos de facultades físicas y legales porque recordemos que para realizar un trabajo no es discriminación, pero necesitamos ciertas capacidades físicas para poder realizarlo.
También necesitamos capacidades intelectuales y capacidades legales. Entonces, recordemos que en nuestra legislación guatemalteca pueden contraer un empleo los mayores de 18 años. Existen salvedades también, ¿verdad? Mayores de 14 años, siempre y cuando obtengan un permiso laboral en el Ministerio de Trabajo. Pero en términos generales, el desempleo entonces hace referencia a la cantidad de personas laboralmente con capacidad laboral que no cuentan con un empleo. Muchas veces este indicador no favorece, no le gusta a un gobierno, a un estado, pero es la realidad. Y no me dejarán mentir ustedes cuántas personas mayores de 18 años que han egresado de un ciclo diversificado, ya con una carrera profesional de un nivel diversificado, que no cuentan con un empleo formal, ¿verdad? Entonces, todos estos indicadores también sirven para medir la economía de un país, porque si no cuentan con un empleo formal, significa que deben de realizar alguna actividad económica informal, ¿verdad? Entonces, ya vemos en los comportamientos, aunque realicen alguna actividad, posiblemente no estén considerados dentro del marco legal. Entonces, esto ya resta el Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto tampoco mide en cierta parte la economía informal. Entonces, ya vemos que la tasa de desempleo es otra de las variables macroeconómicas. ¿Por qué? En función del desempleo. Porque recuerde usted, si no tiene algún empleo, no obtiene esa fuente de ingreso, no puede realizar o adquirir productos o servicios. Entonces, si no cuenta con un empleo, no puede mantener el círculo económico. Hay otras variables como la balanza de pagos. La balanza de pagos pues mide las transacciones de un país con otro, ¿verdad? Aquí podemos hacer énfasis a la balanza comercial, que también analiza las importaciones y exportaciones. Es otro indicador, es otra estadística. ¿Cuántas transacciones de importación realiza un país? ¿Cuántas transacciones de exportación realiza un país con otro? Y por eso es importante que todas estas actividades sean reguladas o legales, porque si usted, veamos un ejemplo claro, en nuestro país vecino, con México, por ejemplo, si vamos a las fronteras con México, generamos N cantidad de transacciones, y ustedes no me dejarán mentir que nuestro país o nuestra economía está invadida de producto mexicano, porque ingresan producto, pero no de forma legal, y esto no se puede medir entonces como una importación, ¿verdad? Sino que realmente es una actividad informal. Por eso la balanza comercial requiere que las empresas realicen las actividades legales, las actividades económicas de forma legal, para medir entonces las importaciones y exportaciones que ocurren. Otra de las variables es la tasa de interés, y acá nos hacemos referencia a la cantidad de dinero extra que se cobra por una transacción en una institución financiera, lo que normalmente conocemos como un préstamo o una cuenta de ahorro. ¿Por qué? Es una tasa de interés, tanto una tasa de interés activa como una tasa de interés pasiva. Recuerde usted que para el banco, el hecho de tener usted una cuenta de ahorro, el banco está como en la obligación de poder retribuirle o pagarle una tasa de interés. Para el banco esa tasa de interés es pasiva, porque es una obligación que el banco tiene contra usted, cuentaviente. Pero, ¿qué pasa? Usted, persona individual, se dirige al banco a solicitar un préstamo, también le van a cobrar una tasa de interés. Vea usted los escenarios. Por un lado, le paga la tasa de interés, y por otro lado, le cobra la tasa de interés. Recuerde, la tasa de interés que el banco le paga es una tasa pasiva, y la tasa de interés que el banco le cobra es una tasa activa. Son distintos indicadores, porque la tasa de interés puede estar, la pasiva va a ser menor a la activa. ¿Por qué? El banco no le va a pagar más por sus cuentas de ahorro, no le va a pagar más, entonces le va a cobrar más por un préstamo que le otorgue. Y eso es tradicional, esa es la economía. Ese es el escenario que se da en este tipo de transacciones. Entonces, por eso recuerde que siempre que usted obtenga o requiera un préstamo, debe de pagar una tasa de interés que va a ser mucho más alta que la tasa de interés que un banco paga, porque esa es la actividad principal de esta institución. Es su punto de ingreso
y no, digamos, otra serie de actividades que realizan, llámese tarjetas de crédito en el cual usted no genera el pago a tiempo, pues incurre en una tasa de interés que le van a cobrar. Esa es la tasa de interés activa, porque la institución financiera le está cobrando a usted persona individual. Y otro indicador u otra variable es el tipo de cambio. El tipo de cambio regularmente tiene que ver con la cantidad de unidades de una moneda en función de una compra o una venta de moneda extranjera. Por eso, nuestro punto de referencia es el dólar americano. Regularmente contra esta moneda hacemos el tipo de cambio. Usted va a ver en un banco regularmente está el dólar, el tipo de cambio contra el dólar, son las dos monedas básicas contra que se compara la moneda local o el quetzal. Tengo la solicitud de algo. Sí, si me hiciera favor de darme un ejemplo de la balanza de pago y uno de la balanza comercial, por favor. Sí, con gusto. Cuando hablamos de la balanza de pago, nos referimos, y por eso hicimos énfasis en la balanza comercial, porque recordemos que la balanza comercial hace referencia a las importaciones y exportaciones. Por ejemplo, realmente vamos a enfocarnos en la industria azucarera, es de las más conocidas. También podemos ver la agricultura en el tema de café y en el tema de banano. Lo que realizan estas empresas nacionales son ventas al exterior, a otros países. Acá estamos inmersos dentro de la balanza comercial. Estamos realizando una exportación de productos. Productos generados en el territorio nacional y están siendo vendidos en un mercado internacional. Exportación de bienes o productos. Caso contrario de las importaciones, productos generados en otro país, comprados en territorio guatemalteco. Importaciones, están trayendo esos productos a nuestro mercado. Bueno, esas son las actividades que realiza la balanza comercial, importación y exportación. Ahora, la balanza de pagos mide todas las transacciones de pagos de un país con otro país en un tiempo determinado. Entonces, en la balanza de pagos vamos a determinar que hubieron 10 importaciones, pero de esas importaciones solo se han pagado 5, por ejemplo. Entonces, acá ya nos enfocamos en la balanza de pago. La balanza comercial engloba las importaciones y exportaciones, y la balanza de pagos verifica realmente qué cantidad de dinero ha recibido el país o qué cantidad de dinero ha pagado el país. Acá no es una empresa, no es una industria, es un país completo. Entonces, cuando hablamos de la balanza comercial, importaciones y exportaciones. Balanza de pago, cantidad de importaciones o exportaciones que se han pagado. No sé si queda clara la información ahora. Sí, se puede decir entonces que una con otra se relacionan, ¿verdad? La balanza de pago con la balanza comercial es correcto. Son como paralelas. Si tienen relación unas con otras. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no hay dudas en cuestiones de tiempo, voy a finalizar. Ese video o lo que nos está mostrando va a estar en la plataforma. Sí, claro. Yo desde que empecé a explicar, compartí, bueno, estoy grabando la presentación. Yo voy a compartirles el enlace para visualizar. Y también, pues, la presentación.